cómo se deferirá la herencia en caso de que el cónyuge no deje hijo o descendientes cuya filiación haya sido comprobada legalmente, rigiéndose por el siguiente orden. A. Cuando hay ascendientes y cónyuge, 50% corresponde a los primeros y el otro 50% al cónyuge sobreviviente. A falta de cónyuge, el 100% de la herencia le corresponde a los descendientes. B. No habiendo descendientes, 50% de la herencia pertenece al cónyuge y otra parte igual a los hermanos y sobrinos por derecho de representación. C. Ante la no existencia de hermanos y sobrinos, hereda totalmente el cónyuge sobreviviente, y si no hay cónyuge, corresponde a los hermanos y sobrinos. D. No habiendo cónyuges, ascendientes, hermanos y sobrinos, le sucederán los otros colaterales consanguíneos. Esto es lo que se llama el orden de suceder. ¿En qué consiste esto especialmente? Sí, la ley establece precisamente quién es el que va a heredar. Exactamente, cuando hay hijos, heredan primero los hijos, ya excluye a lo que es los padres del que falleció. Okay. Entonces, habiendo hijos y el cónyuge, el esposo o la esposa, heredan los dos. Si no hay hijos, entonces ya viene el cónyuge. Comparte con los padres. Comparte con los padres. Si los padres no están vivos. Comparte con los hermanos. Ok, es decir que en ningún caso le queda la herencia completa al 100% al cónyuge, a menos que la persona no tenga tampoco hermanos. A menos que no tenga hermanos. Ok. Así es. Y si no, ya empiezan a los colaterales. Ok, que son los sobrinos. Los primos. Ok. ¿Hasta qué grado, digamos, puede ser una persona heredera? Hasta sobrino. Hasta sobrino. Si este sobrino está premuerto, ya esto, las cuotas que le correspondería al sobrino, ya se van para los hermanos. Con toda seguridad. ¿Qué pasa cuando la persona que fallece tuvo un hijo que falleció primero, pero le dejó nietos? Exacto. El nieto entra en representación del hijo que falleció. Del hijo premuerto, sí. Y se quedan ellos, digamos, con la parte que les correspondía al hijo. Al hijo, exacto. Perfecto. Hay muchísimas preguntas que nos llegan a través del Twitter muy interesantes porque cada caso es bien particular. Queremos que por favor ustedes las respondan de la forma más rápida y precisa posible para que nos dé oportunidad de formular la mayor cantidad de preguntas que nos hacen llegar los televidentes. Por ejemplo, por acá John 11 nos dice: mi mamá falleció el 30 de octubre del año pasado, ya no tenía bienes, me piden para su liquidación en su trabajo RIF sucesoral. No. ¿No? Solamente la declaración de único universal heredero. ¿Qué es esto del RIF sucesoral? Es el registro de información fiscal de la sucesión, así como nosotros cada persona natural tenemos un RIF. Okay. La sucesión como persona jurídica tiene un registro de información fiscal y se tramita igual, muy parecido al personal. ¿Se ha dado el caso de que, por ejemplo, una persona no tenga RIF? No. Y vaya a querer tramitar su RIF sucesoral y no lo pueda hacer por esto? No. Es imposible que ocurra eso. Olga L. nos dice: buen día, ¿qué sucede cuando la propiedad del fallecido no está registrada? ¿Qué hay que hacer allí? Para hacer la declaración sucesoral no piden que esté el documento, que esté el inmueble registrado. Okay. Se piden los documentos del inmueble, no necesariamente tiene que estar registrado. Ok, por acá también nos pregunta Eury Altuna: buenos días, un tío murió y lo que dejó fue un carro. ¿Le queda a la esposa o a los hijos, que son los del matrimonio? Pregunta ella. Soluciones herencia, el hashtag que estamos utilizando el día de hoy. Sí, hay esposa y el carro se obtuvo dentro del matrimonio, se declara el 50%, ¿verdad? Ese 50% va a la esposa y a los hijos en igual que les cuotas, pues, dividido en partes iguales. Marta Estrada nos pregunta: ¿se puede vender un inmueble en sucesión si un hermano de 5 no está de acuerdo? Mira, lo ideal es que estuvieran todos de acuerdo, porque tiene su porcentaje allí, su cuota allí de herencia. Pero deberían estar todos de acuerdo. ¿Y qué pasa si no están de acuerdo? ¿Qué se puede hacer? Mira, hay una solución. ¿Cuál sería? Si son 5
a cada uno le corresponde el 20%, suponiendo. Se vende el 80%. Ahora, el caso está quién compra el 80% de un inmueble. Claro, porque tendrías que dividir el inmueble. No se divide, no se puede ¿Cómo dividir. lo haces en ese caso? No, cada uno vende su 20% de los derechos, son unos derechos que se venden, no es lo físico Es del decir, inmueble. que este hermano que no está de acuerdo podría comprar el 80% del Sí, inmueble. también, claro, ¿Sería una opción? sí, es una opción. Y en el caso de que no tenga dinero, simplemente la persona no quiera salir del inmueble y los otros 4 hermanos sí, que entiendo que es el caso. Sí, esa sería la vía no judicial de solucionarlo, porque la vía judicial es que nadie está obligado a permanecer en comunidad y tiene su derecho de mandar si yo quiero salir de mi cuota, yo quiero venderle, o yo no quiero vender el inmueble. Okay. Entonces, si no lo quiero vender, entonces cómpralo. ¿Por qué es tan necesaria o tan obligatoria la declaración sucesoral? Es que ese es el documento que declara la transmisión de los derechos. Okay. Entonces, a través de ese documento de la declaración sucesoral es donde aparecen quienes ahora son propietarios de lo que dejó el que falleció. Es decir, sin eso no se puede disponer de absolutamente ningún bien Nada. que haya dejado la persona que falleció. Exacto. De hecho, no se requiere ninguna otra documentación para la venta de esos bienes que están allí. Con la declaración sucesoral es suficiente. Perfecto. ¿Y cómo se hace la declaración sucesoral? ¿Qué es lo que se hace primero? ¿Qué requisitos hay que tener? Ya usted había mencionado que, bueno, son indispensables las partidas de nacimiento, las cédulas de los herederos. ¿Pero qué más hay que tener? Bueno, los documentos de los bienes que se van a declarar. Si son cuentas bancarias, se requiere del banco una carta con el saldo al día del fallecimiento. Okay. Si son acciones de una empresa, se necesita balance y balance al día del fallecimiento, ¿verdad? Todo esto tiene que llevarse al día del fallecimiento, los valores de los inmuebles, teniéndose todos ya los bienes, ya lo que se hace es llenar las planillas, tal y como lo exige el CENIAT. Ahora, también hablamos de que para hacer la declaración hay que tramitar el RIF sucesoral. ¿Eso se tramita también vía electrónica? También. Perfecto. Igual que cualquier persona lo puede hacer. No, eso es personal. Cada persona realiza su trámite por su RIF. Y el de la sucesión, cualquiera de los herederos. Lo puede hacer. También entiendo que se requiere el acta de defunción. Entiendo que si el acta data de antes de 1950 o se prueba como una constancia que no existe, se puede sustituir esto con un acta de entierro. Exacto. Todos los documentos que exige el CENIAT también fija cuáles pueden ser sustituidos. Okay. Ocurre todavía que gente que falleció antes del 50 y no se le ubica su acta de defunción. Se extravió, se quemó, entonces el CENIAT acepta el acta de entierro. Okay. Ese sería uno de los documentos que se pueden sustituir. Si no se tiene la partida de nacimiento de uno de los herederos porque son muy mayores, la datos filiatorios expedidos por el SAIME. Okay. Hay también que presentar el acta de matrimonio, y ustedes lo decían, o en su variante, una declaratoria de concubinato que debe ser expedida por un juzgado. Este es el trámite que muchas veces se tarda de 6 meses a 1 año aproximadamente, dependiendo si hay o no hay hijos, de la cantidad de pruebas que además tenga el concubino sobreviviente, la sentencia de divorcio en el caso que pues rece, las actas de defunción del cónyuge o herederos premuertos también es otro de los requisitos. ¿Hace falta algo más allí? Si se están declarando bienes de herencia, se requiere en la declaración sucesoral del que dejó, o sea, sí. Okay. Exacto, de los premuertos. ¿Qué pasa si de repente estamos en el momento del entierro y aparece alguien y dice, yo era hijo de esta persona o hija de esta persona? Y la persona en efecto lleva el apellido de este fallecido, en el caso de ser el padre de la familia, que fue reconocido. ¿Cómo se incluye a esta persona? Debe ser incluido. Seguro. Y debe gozar, digamos, de su parte de la herencia en partes iguales que los hermanos que quizás
eran del matrimonio, Es correcto. por decir algún caso. ¿Y qué pasa cuando la persona no fue reconocida? No, si no está reconocida, ¿cómo se prueba que es hijo del que falleció? Ahora, hijo del que falleció, sea del matrimonio, no sea del matrimonio, es hijo y heredan todos iguales. Ok, ¿cómo hacer cuando de repente la persona tiene una bienhechuría, había comenzado a construir una vivienda o tenía un terreno, construyó algo allí, no vivía allí, pero es un bien inmueble que quedó y que no estuvo nunca registrado? ¿Qué trámites proceden en ese caso? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, ya venimos.